saliendo Sí. de un container casi me muero, Sí. porque me dan como pavor, no sé Sí. por qué, porque A mí son también. chiquititos, ¿no? A mí también. Pero los roedores, A mí también. qué cosa que hace No, gritar no, no finito puedo. hasta el más No puedo. grueso. No puedo. No puedo, querida. En serio. Exacto. Te enfrento lo que quieras, ¿eh? Sí. Perros, he enfrentado perros ladrando, gruñéndome, pero un ratón me sale... Qué cosa. me acuerdo de el dibujito de Tommy Jerry. ¿Te Tal acordás que cual. la mujer se Sí. levantaba con la Así. pollera? Bueno, una Esa cosa es, así. esa es la imagen. Bueno, por eso, para hablar de este tema, vamos a darle la bienvenida a Pablo Teta, que es él es editor de la revista Mastozoología Neotropical del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Pablo, te damos la bienvenida. Aquí estamos Fabián y Guadalupe, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, Fabián? ¿Cómo estás, Guadalupe? Muy bien, acá en el museo trabajando ya. Bueno, desde tempranito. ¿Hay ratas ahí alrededor? No. Bueno, vos sabés que en el último tiempo, en el museo en particular, no hemos tenido actividad de rata en los últimos años, pero en los últimos meses hemos tenido algún poco de actividad, lo cual habla de que andan un poco locas, ¿no? Sí. En algún punto. Sí, Andan como tremendo. enfurecidas. Bueno, ¿y cuál es a ver si se puede decir, ¿no? El Sí. motivo o qué es lo que de alguna manera hace que se sientan tan cómodas y por supuesto, bueno, en un apartado hablar sobre la reproducción, porque uno se pregunta por qué parece que brotan de abajo de las baldosas y además hay muchos videos virales donde ves que corren un bodoque de cemento y salen 15.000 que vos decís, ¿cómo estaban todas ahí abajo? Es No, y desesperante. hace poco atacaron a chicos en escuelas públicas de la capital, o Ay, sea, qué horror. Es preocupante. No, seguramente. A ver, los roedores, o por lo menos, digo, cuando hablamos de ratas o de lauchas, ¿no? Estamos hablando básicamente de tres especies distintas, ¿no? Que tiene una historia de vínculo con el hombre muy larga, ¿no? O sea, estamos hablando de que esta misma especie nos viene siguiendo ya desde hace un par de cientos de años, y que son básicamente tres especies cuyo origen está en Asia, ¿no? ¿Y cómo llegaron acá? Bueno, ¿Qué es una larga hicieron? historia. Básicamente estos bichos siguieron primero al comercio que había entre Europa y Asia en lo que era la ruta de la seda, ¿no? Y esa búsqueda que hacían los europeos a través del Asia Menor y demás, hasta China, donde iban y buscaban especias y demás. Y con esas caravanas, siguiendo esas caravanas, siguieron también las ratas, ¿no? O sea, las ratas primero siguieron esas caravanas que iban a Europa, y después llegaron a América básicamente escondidas en los barcos de los colonizadores, ¿no? Claro. O sea, es una historia larga que compartimos con las ratas, ¿no? En la cual, digo, a ver, es como, a esta altura ya es casi inevitable la presencia de esas. Digo, hagamos lo que hagamos, nunca vamos a sacarnos a las ratas de encima, probablemente, hagamos lo que hagamos, ¿no? Obviamente lo que siempre se busca es que haya un control para que las poblaciones de ratas estén en un nivel, dentro de todo, aceptable o tolerable, y no representen un problema para la gente, ¿no? Es decir, qué sé yo, o sea, uno sabe que es inevitable que haya ratas en las ciudades. Bueno, eso es inevitable. Lo que sí podemos evitar es que entren en una escuela, por ejemplo, ¿no? O por lo menos tratar de evitarlo, ¿no? Claro. Se hizo viral un video de la ciudad de Nueva York y era alarmante y hasta asqueroso para quienes nos repulsan las ratas. Era asqueroso ver la cantidad de ratas, no lauchas ni lauchitas, en Nueva York. Y acá en Buenos Aires, en Capital Federal, a una determinada hora, tipo 2 de la mañana, 3, en algunas zonas se empiezan a ver, o por lo menos a mí me ha pasado de empezar a verlas salir, asomar en los contenedores de basura, etcétera, etcétera. Tiene que ver con los desechos. Hemos construido ciudades que facilitan la proliferación. ¿Esto tiene solución? Es decir, A ver, con respecto a lo primero que me preguntás, sin dudas, digo, las ciudades representan para estos animales un lugar ideal, ¿no? Por dos motivos. Primero, porque tienen una cantidad de refugios en donde pasar la mayor parte del día. Estos animales en su mayoría son nocturnos, por eso los vemos más de noche, ¿no? O sea,
que es cuando salen. Entonces, o sea, hemos creado ciudades que tienen una cantidad de refugios impresionantes para estos animales. No sé, pensemos en desagües, pensemos en el subte, pensemos en cantidad de lugares donde estos animales se pueden esconder durante el día. Y segundo es que en la mayoría de las grandes ciudades generamos una gran cantidad de desechos, y muchos de estos desechos son aprovechados por estos animales como comidas, ¿no? O sea, pensemos que las ratas se reproducen, mientras tengan comida, o sea, mientras tengan recursos disponibles, se van a reproducir todo el año, ¿no? Está claro que la mejor manera, eso creo que ha sido bien demostrado, la mejor manera de controlar las poblaciones de estos animales es no ofreciéndoles refugio y no ofreciéndoles alimento. Si uno quita esas dos variables, básicamente no va a tener ratas. Esto desde una casa hasta un edificio más grande, ¿no? O sea, si uno en una casa trata de tener las cosas ordenadas, evita que haya, no sé, huecos por donde los animales puedan entrar y demás, y evita dejar alimento disponible, no sé, a veces dejamos la comida del perro, del gato disponible para estos animales, y estos animales aprovechan, ¿no? Entonces, esas son como las dos variables sobre las que más hay que trabajar, ¿no? Después, obviamente, hay que trabajar en cierto ordenamiento, ¿no? Digo, un sistema de recolección de residuos que funciona bien, o sea, es mejor y va a evitar que proliferen las ratas mucho más que uno que funciona mal, ¿no? O sea, y eso, qué sé yo, va variando dependiendo de los lugares, ¿no? Por ejemplo, en las vías de ferrocarril, si yo tengo el pasto de 1 metro de alto, es mucho mejor para ellas que si lo tuviese corto, ¿no? Básicamente el ordenamiento ambiental, ¿no? Y el hecho de no dejar alimentos disponibles es lo que mejor funciona con estos animales. Claro. ¿Contribuyen al equilibrio natural las ratas? Es decir, cumplen una función primordial como por ejemplo las moscas, pese a ser algo detestable para muchos, bueno, tienen algo, una función asignada en el equilibrio de la naturaleza. ¿Con las ratas? Las ratas en los ambientes naturales, por supuesto que cumplen una cantidad de funciones, ¿no? Una de las funciones que cumplen es que son básicamente como el primer escalón de cualquier cadena trófica, ¿no? O sea, son el alimento de muchos otros animales. Claro. Hay algunos roedores que construyen galerías, o sea, construyen cuevas, y esas cuevas contribuyen a airear el suelo, a remover la tierra. Digo, hay otras especies que contribuyen a, por ejemplo, a dispersar semillas. Obviamente, en los ambientes naturales tienen una función, en estos ambientes antropizados, o sea, en las ciudades y demás, esa función es más compleja de evaluar. Obviamente que seguro que hay algunos animales que depredan sobre ellas, algunas aves rapaces, por ejemplo, y demás, pero es como que ya se empieza como a desdibujar, ¿no? Y son más los problemas que traen que los beneficios que puedan generar, ¿no? O sea, por ejemplo, en ambientes urbanos, los murciélagos generan muchísimos más beneficios, ¿no? Porque se pasan la noche comiendo mosquitos y un montón de otros insectos que pueden ser perjudiciales. En el caso de las ratas es más polémico el asunto, pero bueno, nada, o sea, es un poco lo que les decía antes, por más que no nos gusten, o sea, y ya a esta altura es como que casi estamos, por lo menos no hay ningún método de control que sea 100% efectivo y que las elimine, o sea, nosotros a esta altura tenemos que pensar que básicamente tenemos que convivir con estos animales, digo, de la misma manera que convivimos con otras plagas, ¿no? Cucarachas, mosquitos. El tema es que haya un equilibrio en el cual estos animales no representen un problema, ¿no? para la gente, ¿no? Que pueden llegar a representarlo, ¿no? Muchas especies de roedores transmiten enfermedades, por ejemplo. Y el tema de la reproducción también genera como mucha, digamos, controversia, porque hay mitos y hoy con las redes sociales, bueno, nuestras fuentes de información pueden llegar a ser algo erráticas, por decirlo de alguna forma, pero todos tenemos la sensación, ¿no? de que las ratas tienen esa tendencia a tener muchas crías y parece que viven 1000 años, como el maestro, el profesor Splinter, los que vimos las tortugas ninja. Los que vimos las tortugas ninja sabemos de qué estamos hablando, pero es como... Sí. No, me preguntaba por la cantidad de las crías, cuántas veces y cuánto viven. Claro. Mira, a ver, lo primero es cierto, o sea, los roedores son animales tremendamente prolíficos, ¿no? O sea, tienen una estrategia de vida, lo primero esto que te decía, lo primero es cierto, viven, se reproducen mucho, lo segundo no, o sea, viven poco.
La estrategia de los roedores básicamente es reproducirse mucho porque la mayoría de los individuos vive poco. Entonces, una rata, una hembra, a partir del momento en que es sexualmente reproductiva, puede tener una camada atrás de otra, 4 o 5 camadas en un año, mientras, como te decía antes, tenga disponibilidad de recursos. Básicamente, si hay comida, se va a reproducir. Después, ¿cuánto vive una rata? Y mira, la mayoría de los ratones, roedores en general, o sea, de estos chicos, no lauchas y demás, estamos hablando de que no viven más de un año, año y medio, en el mayor de los casos puede llegar a vivir 2 años y muy raramente más de eso, ¿no? O sea, son animales que básicamente, o sea, la tasa de mortalidad también es muy elevada, ¿no? Claro. O sea porque lo matan los perros, lo matan los gatos, o sea, no sé, qué sé yo, la depredación es muy alta sobre ellos, mueren muchos animales por condiciones ambientales, por ejemplo en el invierno, si los inviernos son muy crudos, suele haber una mortalidad elevada. Entonces la estrategia es esa, reproducirse mucho porque la mayoría de los individuos va a vivir poco. Bien. Mira, enfermedades transmisibles hubo un principios de 2010, por ahí en esa década, bueno, hubo una cierta alerta bromatológica de salud, digo, por el hantavirus y demás. Sí. ¿Qué onda hoy? Mira, a ver, el hantavirus en Argentina es una enfermedad endémica de varios lugares. ¿Qué quiero decir con esto de endémica? Es que es una enfermedad que se presenta en una serie de casos casi todos los años y de forma más o menos estable, ¿no? O sea, hay zonas, ¿no? Que son zonas donde hay mayor cantidad de casos. Por ejemplo, una zona clásica es en la Patagonia, en las cercanías de Esquel, de Puyén, toda esa zona. En esa zona hay casos. Después hay una zona de Salta, alrededor de lo que es el departamento de Orán, donde también suele haber casos todos los años, es decir, siempre hay. Cada tanto lo que puede ocurrir es que se disparan los casos por algún motivo y entonces hay más casos de los que hay usualmente. Acá en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos algunos sectores donde suele haber hantavirus, o sea, donde todos los años hay 1, 2, 3 casos de hantavirus, como por ejemplo cercanías de Florencio Varela, cerca de La Plata, un poco más al sur, cerca de Dolores, digo, son enfermedades que están, ¿no? O sea, que tienen una prevalencia baja, pero están. Ahora, el tema con el hantavirus es que no lo transmiten las ratas que vemos nosotros en las ciudades, ¿no? Al hantavirus lo transmite una especie de ratón, que es el ratón colilargo, que es una especie que vive en ambientes más naturales, ¿no? O sea, pastizales, bosques, no lo vamos a encontrar en las ciudades. Ojo, en algunos sectores de la ciudad sí los podemos encontrar porque, bueno, están los ambientes, por ejemplo, no sé, cerca del autódromo, en la Reserva Ecológica de Costanera Sur, podemos encontrar colilargo, que es la especie que transmite el hantavirus. Lo que no hay es ningún caso de hantavirus transmitido por colilargo en esas zonas, ¿no? Okay. Por suerte. Lo que sí, hay algunas otras enfermedades, como por ejemplo puede ser la leptospirosis, que es una enfermedad producida por una bacteria que es la leptospira, que sí la pueden transmitir estos animales, o sea, las ratas que tenemos acá en la ciudad. Otras enfermedades que pueden transmitir pueden ser la rabia y otra enfermedad que es la coriomeningitis linfocitaria. No son enfermedades graves en principio, excepto la rabia, ¿no? La rabia es muy grave, pero después el resto no son tan graves por ahí como el hantavirus, ¿no? Claro. Me pasa un artículo nuestra productora Luz Trosmani para agregar más data a la situación en Nueva York. Fue nombrada Kathleen Corradi como la nueva directora de mitigación de roedores en la ciudad. Es como que pusieran una comisario para mitigar, es decir, asesinar. La ministra de las ratas. Sí, la ministra de las ratas. ¿Es tan grave la situación y corre riesgo de balance la vida allá con tantos roedores? A ver, que haya roedores así en una cantidad descontrolada no es bueno, eso está claro, ¿no? O sea, sobre todo por los accidentes que se pueden producir más que nada a través de mordeduras, ¿no? Pensemos que si a uno lo muerde un roedor, la posibilidad de que ese roedor esté rabioso existe, entonces
nada, eso es un trastorno. Digo, si yo tengo que ir me muerde un roedor y tengo que ir a un centro antirrábico, voy a terminar con varias inyecciones en varios días seguidos, simplemente por una cuestión de precaución nomás, ¿no? Asumiendo que ese bicho pudiese o no tener rabia. A ver, en nuestro caso, por lo menos yo trabajé algún tiempo, funcionó, y yo creo que funciona todavía, un programa que tenía el gobierno de la ciudad con la Universidad de Buenos Aires. O sea, en la mayoría de las grandes ciudades funcionan este tipo de proyectos de control de roedores porque son un problema realmente, ¿no? Es decir, y me imagino que si en Nueva York han puesto a alguien a que se dedique a eso, es porque evidentemente dimensionan que la situación es compleja, ¿no? No está mal, me parece que no es algo que tengamos que minimizar, ¿no? Entonces me parece importante que se tomen medidas en relación a eso, ¿no? Claro. Ya les digo, sobre todo para controlar, es como les decía antes, no vamos a exterminar las ratas, eso es casi es utópico pensar que vamos a hacer desaparecer las ratas, por lo menos por ahora, ¿no? Bien. Y con los elementos que tenemos a mano, pero sí por lo menos controlarlas y evitar su presencia en lugares sensibles, ¿no? O sea, escuelas, hospitales, comedores, en todos los lugares donde nos puede poner en riesgo, por decirlo de alguna Exactamente, forma. Claro. A ver, que haya ratas en la casa de cualquiera de nosotros también es un problema, ¿no? O sea, quizás es menor que de repente haya una invasión dentro de un hospital, ¿no? Porque como es un poco lo que decíamos antes, muchas veces se pueden llegar a dar condiciones muy particulares en algún lugar y de repente la cantidad de roedores aumenta mucho y muy rápido en ese lugar, no sé, puede ser un hospital, puede ser una escuela, lo que sea, y de repente no había ratas y de un día para el otro empezamos a tener una cantidad. Claro. Entonces siempre hay que estar muy atento para actuar en esas situaciones para evitar que el problema crezca, ¿no? Exactamente. Bueno, Pablo, ha sido un placer poder hablar con vos, hacerte todas estas preguntas, sacarnos muchas dudas y seguramente en otra oportunidad te volveremos a llamar, a molestar y a curiosear sobre todo lo que tiene que ver Espero que no. No, pero por ahí podemos hablar de otros temas. ¿No? No, por supuesto, no, y para mí es un gusto poder hablar de estas cosas, digo, está bueno, digo... Y nada, y les agradezco a ustedes por darnos el espacio para poder charlar un poco de estos bichos. Claro que sí, te agradecemos mucho tu tiempo. Y a ustedes. Un abrazo enorme. Bueno, ahí estábamos hablando, ¿no? El tema de las ratas, por favor. Qué cosa cochina. Y además hay de tantos tamaños. Uno se pone a googlear y cuando empezás a ver los tamaño perros y algunas. Sí, una cosa no. El video viral de la ciudad de Nueva York es escalofriante. Sí, es tremendo. Así que bueno, le agradecemos por supuesto muchísimo a Pablo Teta. Él es editor de la revista Mastozoología Neotropical del Museo Argentino de Ciencias Naturales y pasaba por Radio Buenos Aires AM 1350.